Obviamente implica no tener un diagnóstico. Se trata de eso básicamente. Pero para que entiendan por qué se trabaja de esa manera, porque el diagnóstico de dislexia no se puede dar hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, uno tiene que esperar que se dé el desarrollo del periodo de adquisición, que se hace en los primeros grados. Pero en ese periodo de adquisición, primero, segundo, tercer grado, preescolar, hay mucha frustración que se va acumulando. Entonces la importancia de estar atentos a los signos de alerta y cómo abordarlos cada uno y en qué instancia y cómo se trabaja en cada una. ¿Sí? Bueno. La definición, bueno, Gabriel lo explicó muy bien con respecto a que es un trastorno, una dificultad de base neurobiológica, es específico de aprendizaje, habla de la precisión y la velocidad, que quiere decir cuánto, o sea, hay muchas veces pasa, y a los docentes que pueden estar acá, que están en grados superiores, probablemente ven que hay chicos que pueden leer muy bien, con una velocidad adecuada, pero el problema de lo que es la lectura es cuánto me informa, ¿no? Porque si yo puedo leer muy bien, pero no me informo en nada, no incorporé la información, así leas bárbaro, podemos leer en un acto fantástico, pero si tenemos que comprender un texto va a ser complicado. Entonces eso es tenerlo en cuenta. Velocidad y precisión van juntos. Y que por supuesto va a influir en lo que es posterior la escritura, porque si uno tiene mal guardadas ciertas palabras o están mal almacenados o tienen menos información porque la lectura no les nutrió de vocabulario, la escritura se va a ir complejizando aún más. Y es el resultado de un déficit en el procesamiento fonológico del lenguaje. Por eso que yo les quiero contar de qué trata la conciencia fonológica, y es lo que trabaja y lo que generalmente habla Mercedes, la fonobióloga que no pudo venir hoy. ¿Sí? Bueno, esta es la definición de la UNESCO, que es exactamente igual, o sea que de 2002 a 2010 seguimos con la misma definición y se sigue abordando ese tema. Bueno, ¿qué es la conciencia fonológica? Llamamos eso a la sensibilidad que tiene la persona a la estructura fonológica del lenguaje. ¿Cuánto tenemos la sensibilidad del lenguaje? Porque pensemos que nosotros la escritura y la lectura la aprendemos. El lenguaje hablado, o sea, el lenguaje no se aprende, se imita. Viene con nosotros. De nacimiento todos hablamos. En un momento u otro hablamos. Como dice Mercedes siempre es, hasta que apareció la escritura, estábamos todos fantásticos. Ahora, a partir del momento que apareció la escritura, empezaron a haber más complicaciones. Entonces, tener en cuenta, el desarrollo del lenguaje es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno aprende por el sonido, y si uno no tiene incorporado el sonido, para después transformando el fonema-grafema, eso que tanto se habla, esa conversión fonema-grafema, si no lo tiene incorporado previamente lo que es lo auditivo, lo fonológico, complica mucho. Y cuando Gabriel mostró cómo es esa resonancia, funcional, explica claramente, o sea, lo que no está activado es el pasaje de lo que la parte hablada está muy sombreado, pero lo que se tiene que activar, que es el grafema, no está. Está en otra área que no es la específica para. Entonces, darnos cuenta que eso, como es de base neurobiológica el tema, va a estar desde el nacimiento. Esto no se va. O sea, nacés y morís con la misma dificultad. ¿Se restablece? Sí. Pero hay que estar atento. ¿Cómo lo restablezco? Si yo sé que hay una parte que es previa a la lectoescritura y todo lo que eso implica en un área, primeros grados y avanzados más, si yo sé que si a estar atenta a la conciencia fonológica, que puede estar un poquito trastabillando, que se van a dar cuenta, ¿hay maestras de jardín acá? No. Bueno, la maestra de jardín se van a dar cuenta cuando un chico, por ejemplo, en la clase, estamos en el mes de noviembre y no se sabe la canción de la mañana. Entonces, ¿cómo puede ser? Todos los días cantamos la misma canción y él no puede cantarla. O se sabe de acuchitos o inventa palabras. Eso es lo mismo que queramos que el chico aprenda el abecedario, que el chico aprenda las tablas, exactamente, es el mismo recorrido. Pero de que es así,
te está avisando que no me es fácil. ¿Sí? Entonces, seguirnos por ese camino, tener en cuenta y estar atentos de que no se aprenderá canciones o no logra las rimas. Les voy a dar un montón de ejemplos para que tengan en cuenta. Cuando pasa esto, hay que estar atento de que posteriormente va a pasar que va a estar con falta de interés con las letras, dificultades para memorizar palabras. Hay muchos casos de chicos que les cuesta recordar el nombre de sus compañeros. Muchas veces pasa, ay mamá, el que la mamá tiene el pelo colorado, ubican esas miles de referencias, miles, pero el nombre no. Puede describírtelo de punta a punta, pero decirme nominarlo le cuesta un montón. Volvemos a lo mismo. Ay mamá esta, no me acuerdo cómo se llama. Ah, lo mismo. ¿Entienden? Como que cómo se repiten sin que uno se dé cuenta. En casa cuando yo hago entrevistas a padres a ver de qué trata, hago 4 o 5 preguntas muy básicas. Y siempre caen lo mismo. ¿Le costó reconocer los colores? Ay, cosa tremenda. El azul era verde, el verde era azul, el violeta nunca lo pude. Lo mismo, es nombrar, ponerle nombre a una figura, ¿entienden? Lo mismo. Ay, no, bueno. Lo que le decía antes, aprender el abecedario se dará cuando estas actividades están ejercitadas. Si yo no tengo ejercitado esto, es muy poco probable que yo pueda avanzar. Yo actualmente tengo unos pacientes que están, uno en primer grado y otro en segundo. Y no saben el abecedario. Entonces la maestra dice, ¿cuándo lo va a aprender? No, bueno, yo primero tengo que hablar con él. Todo oral. Todavía no vamos a escribir, pero estamos en segundo grado. Y bueno, sí. Pero hay una parte que yo tengo que hacer antes. Porque ¿qué gano? Si él no lo puede desarrollar. Yo le puedo, sí, le meto, yo quiero que le saque solo. Lo saque solo. ¿Para qué? Para que eso le sirva como desarrollo y que lo haya, y sea independiente en algún momento. La idea no es que se queden con nosotros toda la vida. La idea es que despeguen. Cuanto más chiquito, mejor. Bueno, y como hablábamos esto, al estar atentos en esta etapa, que sería la etapa de prevención, porque conciencia fonológica se da en los grados, en el jardín y en los primeros grados. Estar atento a esto, seguimos hablando de no va a haber un diagnóstico específico si se trabaja a tiempo, porque yo no puedo diagnosticar hasta los 8 años. O sea, hasta tercer grado se puede trabajar, lo ideal sería mucho antes de tercero. Con lo que hoy sabemos como es un segundo y tercer grado, sabemos que ya no es lo mismo de mi época. Yo veo mi cuaderno de mi época en primero, segundo y tercer grado, no tienen nada que ver. Estoy más cerca de quinto que de tercer grado, los de acá, los de ahora quiero decir. Bueno, les contaba que hay que estar atentos. Si reconoce rimas, separar palabras en sílabas. Hay una parte que es muy divertida que es aplaudir la primera sílaba y decir la segunda. Generalmente pato es pato. Bueno, es como que les cuesta un montón. Eso es importante para que se vaya dando cuenta. Las rimas es importante y separar en sílabas también. Porque hay que enseñarle que las palabras tienen letras, las letras forman sílabas, las sílabas forman de vuelta palabras, es armar y desarmar. Mostrarle que con esta sílaba puedo armar 1000 otras palabras. ¿Entienden? Todo eso lo ayuda a armar su propio baúl de información y después se le va haciendo más fácil. Identificar sonido inicial, eso es un juego muy divertido para los más chiquitos, es ideal para que los padres lo puedan hacer. Palabras que empiecen con M, no con M. ¿Sí? Ponerle nombre siempre, por más que no lo sepan, no importa. Ustedes con M, con E. ¿Cuál era mamá? Sí, la que suena la de mamá. Todo eso explíquenselo. Pero la letra M, ¿sí? El sonido final lo mismo. ¿Con qué letra termina? Decila. No se la digan ustedes, que la diga él. Decila. Pato. Estira la última letra. Pato. ¿Con cuál termina? Ah, con O. Es increíble cómo cuando se dan cuenta solos cae y es
buenísimo. Y manipular sonidos en la misma palabra, por ejemplo, sacarle letras y agregarle otra. Por ejemplo, de mono, si reemplazo la O por la A, ¿qué formo? ¿Sí? Hacerlo jugar con las palabras re cortas, no busquen cosas tan complicadas, que manipulen palabras cortas. Entonces, como decía Gabriel, esto es lo que les dije antes, todo un seguimiento y unos ejemplos para que entiendan qué es la conciencia fonológica y cómo se puede trabajar. Pero siempre nosotros decimos que esto es una responsabilidad compartida. Y como comentaba Gabriel, yo siempre digo lo mismo, que es una mesa que él no está haciendo la plancha ni descansando chochos que me hagan todo, sino que hacen equilibrio, porque en realidad el portador es él. El que tiene que conquistar a la maestra y que le diga que sí o que no, es él. El que tiene que decirle a papá y a mamá, estoy haciendo un esfuerzo, es él. El que tiene que venir a tratamiento 2 veces por semana es él. Todo el resto colaboramos para él, pero el que se lleva todo el golpecito y la carga y el cansancio es el niño. Por eso para mí es más importante hablar con los docentes que con los padres. Yo puedo trabajar con padres, pero yo creo que ustedes tienen una responsabilidad enorme, tienen una suerte de poder estar en el momento donde ellos más tiempo pasan, porque pasan a veces más tiempo que en su propia casa. ¿Sí? Llegan a casa y tienen que seguir luchando, y por ahí una mala nota trae una cena horrible, y eso cada vez es peor, duermen mal, como comentaba Gabriel. Todo eso trae muchas cosas que distorsionan la familia. Yo tengo casos actuales que trabajamos un montón con el colegio, que está siendo muy difícil, pero que me impresiona lo que distorsiona a la familia. Están todos muy nerviosos, los padres se pelean sin parar. Como que digo, qué horror. Y él es el motivo, porque hay un punto donde, y no sabemos cómo salvar esto, como profesionales, es cómo hacemos para que esto se calme. Y cuando el colegio colabora, o sea, cuando los docentes colaboran, cambia radicalmente. Porque los padres confían en ustedes, si no nos los sacarían de colegio. Pero necesitan una mano de ustedes. Son los que evalúan, son los que ponen la nota, son los que están al lado del mensaje. La madre me dice, yo soy arquitecta, no tengo idea. O sea, yo no estudié, es la desesperación de ¿qué hago? Porque por ahí me zarpo en el reto, o por ahí no, o lo reto menos, ya no saben qué hacer. Entonces, si el colegio colabora y los docentes están cerca del equipo, porque nadie pide que lo hagan solos, ¿eh? Yo soy partidaria de estar siempre lo más cerca posible. Siempre logro, parece un poco pesada, logro el WhatsApp de la maestra. Es así de simple. Termino por WhatsApp, no te preocupes, no pasa nada, hace tal cosa. Sí, soy un poquito terca, pero bueno. Pero sirve, les ayuda un montón. Después se dan cuenta que es un trabajo compartido. Todos queremos lo mismo. Ustedes como educadores, ni hablar. Ninguno de ustedes quiere que le vaya mal. Como a ningún chico le gusta que le vaya mal. Está claro eso, ¿no? Bueno, como les decía, la importancia de todo este equipo y del colegio, por supuesto. Y las etapas de intervención, como les explicaba antes. La primera era la prevención, que era valorar los signos de alerta, y estimulación de los prerequisitos, que son la conciencia fonológica que acabamos de hablar. Segunda etapa es de primero a tercer grado, que es la adquisición de la mecánica. Acá tenemos un periodo de adquisición, pero que es fundamental que el periodo anterior también esté dado, porque si no, no va a ser tan fácil. Pero si nos pasara que en sala de 4 o 5 de primer grado no se vio, tenemos todavía tiempo, porque nos vamos a dar cuenta que va a haber algo que no se está dando, porque como maestras de los primeros grados, primero o tercer grado, se van a dar cuenta que el grupo avanza y hay 2 o 3 que te quedaron cola. Que decís, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no entendió? ¿Qué es lo que no pescó? ¿O qué está pasando? Y ahí ver. Como yo digo, yo no pido que lo hagan, o sea, yo entiendo que son grupos re grandes, yo me pongo del lado de los docentes siempre porque digo, son grupos enormes, 30 alumnos, es muy difícil. Pero yo a veces digo, pero en el grupo generalmente el pelotón van medianamente solos, o sea, dan una directiva y van medio solos. Siempre te quedan
3, creo que el porcentaje son 3 por clase, dicen. Y ahí digo, por ahí con 3 es otra cosa, hacer como un seguimiento distinto, pero explicándole al grupo, que no se trata de chicos que no son inteligentes, que como digo yo, para poder ser disléxico tenés que ser inteligente, si no estamos hablando de otro tema, ¿sí? Entonces, yo una vez leí una idea a una profesora, que creo que salió de una de las charlas, que haga investigaciones sobre Agatha Christie, Walt Disney, distintos grupos. A vos te tocó Walt Disney, a vos Agatha Christie, a vos Bill Gates, nada que ver, ¿eh? Tenían una sola cosa en común, eran disléxicos. La pregunta iba a salir sola del grupo. Pero señor, ¿qué es dislexia? Porque este es disléxico, Bill Gates, son todos disléxicos. Entonces ahí haces un trabajo de investigación, que es lo que todos tienen que hacer en un momento del año. Y de paso se explica un tema, una clase, y lo cuentan. Pablito tiene esa dificultad igual que el que vos leíste, que vos y lo tenemos que ayudar. Para poder abrir la charla y no imponerla, abrirla. Y le salió muy bien. Y después, la etapa más complicada, muchas veces dicen que me dicen, pero tiene una dislexia grave. No hay grados, la dislexia es dislexia, punto. Pero ¿qué pasa? Si yo encuentro dislexia, o sea, le doy un diagnóstico de dislexia en 3er grado, no es lo mismo que en 6º, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo grave? Lo que tuvo que atravesar hasta que se diagnosticó. No hay dislexia grave, leve, ni moderada, ni un poquito disléxico, ni muy disléxico. No hay eso. Entonces, atento a eso porque más adelante hay más frustración, más malas notas, más desgaste en la relación de padres e hijos, más cartelito de, te toca fulano, ¿sabes lo que pasó de grado pero no sabes? Todo el año lo vas a tener. Y otro tema que no es menor, muchas veces dislexia puede estar asociado con, que después lo explico, pero lo explico ahora para que tengan en cuenta, puede estar asociado a otros trastornos, por ejemplo, el déficit atencional con hiperactividad. Un amor, chicas. Es un combo que explota. Imagínense, un chico que no puede aprender a leer y a escribir, no se puede quedar quieto y el periodo de atención es corto. Es una combinación difícil, pero las hay. Y estar atento a eso también sirve. Entonces yo siempre digo, el que tiene esa combinación, úsalo de secretario. No se puede quedar todo el tiempo sentado. Y no se los hace a propósito, se lo juro. No lo hacen a propósito. Entonces, que borre el pizarrón, que lleve el registro, ordename las mochilas del fondo, a ver, vení, mostrame, que se pare de la silla, simplemente que se pare de la silla. Un minuto, parate, corre por el patio y volvé. Nada más que eso. Se lo sugiero como consejo real, les cambia la vida realmente, ¿eh? Porque si no todo termina en dirección, retado, que para el caso muchas veces pasa que con dificultades que no están siendo tratados o no fueron detectados, ir a dirección es la mejor opción. No saben, van con una sonrisa que uno cree que me está tomando el pelo. Te mando dirección y sonreís. Y bueno, lo sacamos de la tortura, de lo que no puedo hacer, y todo el resto lo hace a una velocidad que no entiendo qué están haciendo. Quedar expuestos prefiero por portarme mal que por no saber. ¿Sí? Entonces, estar atentos en el periodo de alfabetización a partir de 3er grado, eso implica mucho, o sea, un tratamiento específico con 2 veces por semana, que también tienen que tener en cuenta. Son 2 veces por semana que sería una 3er escuela los que van doble escolaridad. Y van. Y son los que, en mi caso particular, van, no faltan nunca, agotados. Tener en cuenta que lo están haciendo y en seguimiento es muy importante porque después llega el momento de diciembre y bueno, o sea, tiene que venir 3 días nomás, 3 días. 3 días es la muerte.
porque dicen, todos los años lo mismo. Yo fui este año 2 veces por semana a psicopedagoga, una vez por semana a fonodiólogo y a psicología, y el resultado es el mismo. Tengo que ir a diciembre. Grosso. Se sienten mal porque dicen, no sirvió de nada. Todo lo que hice, todo el esfuerzo, no falté nunca, no hice berrinche. Fui, hice lo que tenía que hacer y el resultado es diciembre. Tiene que venir a diciembre. Cuando en realidad con 3 días no hacemos nada. Estamos de acuerdo, 3 días, ¿qué puedes hacer en 3 días? Yo siempre como profesional les garantizo que en febrero están conmigo de vuelta, trabajando antes de empezar las clases, pero no, diciembre no es momento para... ¿No? No sé si están de acuerdo, por ahí no, ese es mi punto de vista. Bueno, los signos de alerta que les comenté, uno de los más importantes es tener en cuenta si hay antecedentes familiares, eso es muy importante, preguntar en una entrevista con padres es casi una de las preguntas más importantes, que te digan que no importa, pero hay alguno que estaría bueno saber. Si hubo dificultades en la adquisición del lenguaje, también es importante, como les había comentado antes, con respecto a la conciencia fonológica. Dificultades en la pronunciación, o la falta de vocación, las dificultades para decir, ay, esta palabra, y no le sale, o pronunciar mal. La parte de dicción no tiene que ver, porque me sale si tiene dificultades para la R, no es lo mismo, no es eso. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar la R, porque después, ¿qué pasa? Al momento de escribir, la R la reemplazan. No quiere decir que sea una dislexia, pero sí complica en la escritura posterior. Falta de habilidad para aprender los nombres, como les conté antes. Bueno, estimular estos prerequisitos, conciencia fonológica y las habilidades grafomotoras es fundamental. Y la coordinación, muchas veces, como comentó Gabriel también, son zurdos. Muchas veces son zurdos. Y vieron que el zurdo tiene más dificultades en lo grafomotor, o sea, escriben así, bueno, tener en cuenta eso. Y lo mismo con el cuaderno espiral, permitirles la espiral acá arriba, no acá, los mata, el espiral y la carpeta, el espiral que sea acá arriba. Si no, no pueden. Bueno, lo que les comenté antes, segmentación de palabras, rimas, concepto de escritura, bueno. De primero a tercer grado teníamos lo de aprender el abecedario, que les va a costar, eso es como todos los días van a decir de una manera hasta que lo logran. Les digo que lo logran. No son muy amantes de la escritura ni de la lectura, van a tratar de evitar el tema. Entonces, cuando tengan que dar una prueba y crean, porque ellos, a ver, nadie les pide las adaptaciones para que los pasen pongan buena nota. Cuando nosotros hicimos una segunda instancia oral es porque si no sabe, les juro que no sabe tampoco oral. Pero si sabe, va a escribir menos porque le cuesta el triple que cualquier chico sin dificultades. El triple de verdad, no es un decir. 3 veces más les cuesta. Entonces van a escribir menos. Entonces, a ver, Pedro, vení, contame, ¿qué quisiste decir acá? Bien. Son muy buenos en la parte oral, muy buenos. Denle la oportunidad y se van a sorprender. Les pueden dar exámenes increíbles. Aunque yo sé que ustedes tienen la obligación de tomar algo escrito porque por Ministerio de Educación les obligan a tener por escrito algo. Eso sí, pero ustedes tienen también el poder, porque como docentes, tienen un título de docente, ustedes pueden certificar que en una segunda instancia oral la nota es 9 y no 6. Ustedes tienen ese poder. Así como el Ministerio los obliga, ustedes también tienen el poder de decir, yo tomé oral y este examen progresó muchísimo. Tienen todo el derecho ustedes a hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace para trabajar esto? Deletreo, mucho deletreo, dar vuelta a las palabras, ir y venir, cambiar una letra, que inventen palabras. Lo divertido es que darle la posibilidad de que inventen palabras, pero que reconozcan las letras. Inventala, reconoceme la letra, con qué letra se forma esta palabra. Rimas lo mismo. Es muy difícil que ellos puedan buscar en su cabeza palabras que rimen. Es más fácil que las inventen al principio. Porque su capacidad de guardar información, su memoria de trabajo, es más chiquita. Entonces ese baúl
que tendría que haber tenido guardado en determinado tiempo 50 palabras, después 150, después 200, es mucho menor. Entonces su baúl de información está desordenado y vacío de golpe. Entonces si tiene que decirlo solamente por el sonido, pantalón, lolón, perfecto, está perfecto. No existe la palabra, pero rima. Sí, sí. La importancia de eso, de darles jugar, que ellos puedan ir inventando. Y después le agregas, y fíjate que león, y fíjate, y le das, y le das, y le das. Hay que darles, si no, no va a guardar. No le quieran exprimir, decime lo que más sabes, no lo saben, no lo tienen, no lo guardaron. ¿Sí? Ay, me toco ese botón de nuevo. Y en la parte de alfabetización, esta es la que más me preocupa a mí, cuando están en grados superiores, a partir de tercer grado, es que cuando empiezan a tener muchas estas fallas, empiezan a tener una actitud bastante mala y empiezan a ser rechazados bastante por docentes y por compañeros, y esto trae un problema aún mayor, que es la deserción, que estén en la calle, y con tal de pertenecer a un grupo son capaces de entrar en cualquier grupo. Y hay grupos que no les importa si lees y escribes. Mentir. Saben entender lo que quiero decir, ¿no? Entonces, estar atentos de que esto puede pasar, porque todos queremos ser buenos en algo, aunque eso de ser buenos en algo sea en algo muy malo. Soy buenísimo para lo peor. Ojo con eso. Hay que tener en cuenta que tantas fallas y tantas dificultades cuando no se sabe qué tiene, es muy frustrante. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando o sea, porque no nos cuesta, pero cuando lo ves. Yo tengo un paciente que me decía, yo quiero que vos me prestes tu cerebro un ratito, yo quiero, pero un ratito me prestes tu cerebro. Y le digo, pero no, tu cerebro es mucho mejor que el mío, yo te estoy ayudando para que, porque no es una falta, no tenés que cambiar el cerebro, tenemos que cambiar la ley para que los puedan ayudar, eso sí hay que cambiar. Bueno, ¿cómo se ayuda a un chico en grados posteriores? Hay un tema, generalmente hay que averiguar cuál es la mejor vía en la que aprenden. Generalmente están más activos en lo que es visual o auditivo, porque son los que están en clase y escuchan todo, pero que no pueden plasmar nada, pero que lo saben. Entonces, averiguar cuál es la vía de información que mejor funciona es vital, porque de esa manera ves de qué manera puedes enseñarle un tema. Yo tengo de todo, desde que le tengo que grabar un tema explicándoselo, o le tengo que hacer puro dibujo para que entienda el tema, y le enseño a que se dibuje cuando estudia, porque de esa manera le sirve más. Poca palabra, no ponga mucha palabra, porque no sirve, no la pueden leer, se le mezclan, le bailan. Poca palabra, con color, fuerte, ¿sí? Vocabulario no muy complejo. A ver, cuando en una prueba, generalmente pasa que por ahí la consigna siempre es subrayar, y de golpe en la prueba ponemos una palabra nueva. Por favor, no me hagan esto, porque lo que tardo en explicar lo que es subrayar y después me la cambian por sombrear, ya está, perdimos. Lo tenés una hora pensando que no aprendió lo que era sombrear y no estudió para la prueba, y se va, se va, y lo vas a tener sentado en la mesa con la hoja en blanco. ¿Sí? No cambiar consignas. Las consignas simples. Enseñar vocabulario en el año, no en una prueba. ¿Sí? Para que eso les pueda servir. Pues la prueba tiene que manifestar lo que aprendieron, que enseñaron ustedes. No cambiemos eso en el último tiempo. En los casos con chicos con dislexia se necesita que las preguntas sean literales, pero inferenciales, pero que estén separadas. No le hagamos 5 preguntas en una. 3 no las va a contestar. 3 no les contesta. La perdieron y se salteó y quedó incompleto, pero no es porque no sabe, no lo vio.
Lo que le decía antes, marcar, subrayar, marcarle con negrita la consigna, el objetivo de esa tarea. Y lo que le comentaba antes, las comorbilidades con esta dificultad tenemos trastorno de ansiedad, que es lo que puede haber contado Gabriel, trastorno de ánimo, que son muchos chicos, yo tengo pacientes que han estado con un cuadro depresivo tremendo, trastorno de déficit atencional, que tenemos problemas de atención y dificultades en la organización perceptual y la coordinación motora, que tiene que ver con la disgrafia, ¿sí? Que pueden ser tienen mala letra, les cuesta más, son letras muy puntudas, generalmente son muy puntudas, para tener en cuenta eso. Y si hubo un trastorno del lenguaje previo, que sí fue evaluado y sí fue diagnosticado, estar atentos, ¿sí? Lo que les comentaba antes con respecto a un chico más grande, ¿qué es lo que pasa? Es todo esto, chicos, no sé cuál es la primera. Desperdicia de esfuerzos, un montón. Se puede pasar 3 horas y no logramos nada. Obtener bajas calificaciones, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estuve 3 horas estudiando para esta prueba, me saqué un 2. No estudio nada, me saco un 2. Sí, es lo mismo al final. Sí, la motivación baja, cuadros depresivos, relaciones complicadas con los padres, con el colegio. Bueno, todo lo que ustedes ya deben saber. Y lo que le comentaba antes, el tema de pertenencia, elegir compañías, malas compañías, puede ser un problema posterior que podemos pagar carísimo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de tratamiento? Reeducación de código lectoescrito, acompañar la adquisición de contenidos académicos, porque eso los tenemos que hacer cuando están en grados avanzados, hay que acompañar y hay que facilitar, porque no alcanza el tiempo, no alcanza con la cantidad de cosas que tiene que hacer. Hay que facilitar, sí, yo los ayudo siempre, pero no aprenden iguales. Con mucha técnica de estudio, estrategias compensatorias. Cuando yo digo que no se cura, no se cura. Como dijo una vez un chiquito en una de las charlas que vino Iñaki de España y dijo, yo lo único que quiero decir es que yo nací disléxico y me voy a morir disléxico. Y es verdad, pero ¿qué pasa? Compensan, le damos un montón de herramientas para ver cómo hacer para que eso no te moleste más. Está a la vista que Bill Gates logró lo que quiso, Agatha Christie logró lo que quiso. Está a la vista que si se los acompaña pueden ser quien ellos quieran ser. Bueno, lo que les comentaba antes, defensa oral, leerles las consignas, o por lo menos corroborar que entendieron la consigna, de que no se están equivocando en lo que tienen que hacer. Darle más tiempo en tareas escritas, sí, tardan más, tardan 3 veces más que cualquier otro chico. No incluir en sus evaluaciones textos muy extensos y material oral complejo. La segunda instancia oral es lo que más enfatizo. Es re importante porque yo quiero que ustedes también vean que ustedes enseñan bien y que ellos aprenden. No se queden nada más que con la hoja escrita. Porque no es suficiente, no es todo lo que puede dar. ¿Cómo hay que hacer para esto? Entender qué pasa y por qué pasa esto es lo que estamos haciendo acá justamente. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes entiendan qué pasa y por qué pasa. Que los compañeros también sepan eso, ¿sí? ¿Por qué tienen baja autoestima? ¿Por qué se frustran? Sentirse no solo que no son tan hábiles como sus compañeros. Es muy duro, creerse que son malos en todo. El bullying, ya lo deben saber a eso. Se cuestionan habilidades y su futuro. No soy bueno para nada. Muchas veces te dicen. Y por ahí es muy bueno en fútbol, muy bueno en rugby, muy bueno en la computadora. Pero eso se terminó. No alcanza el tiempo. Tenés que estudiar. Si no terminaste la tarea, te quedas sin fútbol. Si no te va bien los exámenes, no te vas de viaje. Son miles de esas. Y quitan las ganas. El viaje, el fútbol, prometen más que sacárselo. Y me dicen, yo ya no sé más que sacarle. Y si en realidad de sacarle le das, por esa vía te fue mal.
Le sacaste, no te queda más nada que sacarle. Y ya le sacaste todo. ¿Qué onda si le das? Si le devolves todo y le das más. Fíjate qué resultado tenés. Por ahí es mejor. Por lo menos probar. Plan A no me funcionó. Busquemos un plan B. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Lo que le digo. Trabajar autoestima, tolerancia a la frustración. Aceptar las dificultades, sí, porque las tienen. Hay que no decirle, sos buenísimo, no le mientan. No hay que mentir. Hay que decir la verdad. Pero si se puede trabajar, sí, no te voy a mentir. Bueno, lo que le decía antes. Listo. Hay un tema que no es menor que quiero hacer un hincapié, que ya en la última charla me olvidé de decirlo y de especificarlo, lo mandé a decir igual. Que los chicos con dislexia no necesitan maestra integradora. Ojo, no necesitan ni certificado de discapacidad ni maestra integradora. El trabajo con el docente del aula es suficiente. Y con un tratamiento de por medio, por supuesto. Pero no es ni para maestra integradora ni certificado de discapacidad. Ojo con eso, que ustedes también tienen el poder de decirle, no tienen que tener eso. Porque no es verdad. La dificultad es certificados para otro tipo de dificultades. Esto no requiere certificado de capacidad. Y la maestra integradora, yo soy maestra integradora hace 15 años y no es para esto. Esto se resuelve en clase, con ustedes y con un acompañante de un tratamiento, y que los padres confíen en ustedes. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, quería dejarlo claro eso. Gracias.